35 en la mañana y está junto a nosotros don Jaime Arciniegas, le damos la bienvenida, buenos días. ¿Cómo les cayó, Jaime, esta intervención del ministro de Trabajo? Se venía hablando de una reforma al tema laboral, había dicho incluso en este espacio con nosotros de que se iba a plantear una especie como de código laboral paralelo, ¿no? Al que ya existe. Pero lo de ayer fue nuevo, eliminar las indemnizaciones a los trabajadores. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis, buenos días a sus oyentes. Bueno, nada nuevo con respecto a la posición que ha tenido el sector empresarial. No nos olvidemos que el actual ministro de Trabajo fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Y claro, por tradición, si revisamos en la historia, podemos apreciar de que las intenciones que siempre han tenido, pues ahora hablan de la ley de oportunidades. Entonces habría que ver oportunidades para quién, para quienes están en el ejercicio del poder. Porque de ahí oportunidades para los trabajadores, nosotros diríamos que estamos en un franco retroceso del derecho social y camino a la abolición del principio pro operario o pro labore o pro trabajador, como nosotros lo conocemos. Y evidentemente esto genera no solamente preocupación, sino malestar, porque el pretender hacer una legislación paralela al Código del Trabajo, pues evidentemente viola la norma constitucional en la línea de que no puede una legislación ser de carácter regresiva. Y por otro lado también los convenios internacionales que están vigentes, pues evidentemente violarían muchos de los derechos consagrados en los convenios, en la legislación ecuatoriana, un franco retroceso y una legislación paralela que no guarda relación, como digo, con el derecho social que ha sido la línea que ha tenido la materia laboral para favorecer a la parte más débil de la relación laboral. Así que nada nuevo, pero habrá que hacer varias acciones desde el campo de la movilización y por supuesto también de los lobbies políticos en la Asamblea, porque por suerte, digo por suerte y esto lo recalco, la atomización de la Asamblea Nacional permite orientar también claramente algunas de las definiciones que tienen algunos bloques políticos y por lo tanto creo que no pasará de ser una mala intención porque en la Asamblea yo veo muy difícil que pudiera prosperar una iniciativa que va en contra de la legislación nacional e internacional y en contra de la historia. ¿Y qué pasaría? Porque fíjese que ahora mismo hay algunas voces que hablan de que el gobierno más adelante, viendo cómo va esta asamblea de tumbo en tumbo, de escándalo tras escándalo, se podría plantear la posibilidad de ir a una muerte cruzada y gobernando por decreto podría hacer este tipo de cambios y de reformas. Ahí, ¿qué pasaría entonces, don Jaime? Ahí sí la estrategia tiene que cambiar, ya no hay lobby posible. Bueno, mire, si bien es cierto los escándalos que se están dando en la Asamblea, que tampoco son nuevos, y no por ello lo alentamos, más bien lo cuestionamos, esto implica tomar varias alternativas, ¿no? La una que siempre será la que nosotros hemos buscado, de ir camino hacia el diálogo para llegar a acuerdos que vayan enmarcados obviamente en las normas constitucionales y legales, porque nada más absurdo sería que tengamos una legislación y particularmente la Constitución de la República como una especie de adorno de sala y no se lo aplica. Entonces la anarquía no podría prevalecer sino el derecho, la razón y la justicia. Por lo tanto, sí, hemos dicho que estamos dispuestos a dialogar en todo aquello que no implique regresividad de derechos, y la otra, las instancias que también la propia Constitución establece, es decir, el derecho a la resistencia. Nadie en su sano juicio podría oponerse a una iniciativa de generar empleo, pero no cualquier empleo, y peor todavía bajo la premisa que nada más precario que no tener empleo en el país. Uh-huh. Entonces, uno podría decir, como no hay empleo, pues acéptame cualquier empleo, y eso no es así, no va a ser así, y nosotros desde nuestras trincheras, que son las calles, pues obviamente habrá la expresión de oposición en tanto estas iniciativas que pretende llevar adelante el gobierno, si de serlo así, uh-huh, pues evidentemente tendremos que hacerlo. ¿Qué tan fácil es o qué tan fácil sería, le pregunto, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social sobre todo,
porque digamos, ustedes representan a unas centrales sindicales con mucha fuerza, con muchos agremiados y demás. Llevar adelante una reforma de este tipo que es además claramente violatoria de los derechos de los trabajadores que están consagrados incluso en la Constitución y en tratados internacionales. Bueno, mire, yo creo que uno tiene que medir las capacidades, las potencialidades y con ello innovar. ¿Qué es lo que está diciendo el gobierno nacional? Que quiere generar empleo para esos 5.700.000 ecuatorianos que están ahora o desempleados o subempleados. Y lo que ha vendido el sector empresarial es que 9 de cada 10 empleos en el país lo generan las empresas privadas. Y nosotros tenemos una lectura distinta. Es que quien genera empleo en el país es el consumo. Si no hay consumo, no puede generarse empleo. Ningún empresario podría hacer inversiones a sabiendas que no va a poder vender y menos va a poder ganar. Y por lo tanto nosotros hemos dicho que quien genera empleo, no solamente aquí en el Ecuador, en el mundo, es el consumo. ¿Qué genera empleo? El poder de compra, el poder adquisitivo de la población. Eso es lo que genera empleo. Y en esa medida entonces tiene que haber una innovación de ideas con respecto a cómo potenciar la generación de empleo. Y nosotros hemos dicho que hay varias líneas que bien podría el Estado ecuatoriano inclusive, aprovechando de las potencialidades que tiene instalada en el país, beneficiar a los emprendedores que quieran entonces arrancar con nuevos procesos de industrialización o de producción. Pero otro de los mecanismos es que también está en manos del Estado. Es que es difícil emprender cuando uno es hijo de un obrero. Menos difícil, o sería fácil, emprender cuando uno es hijo de un empresario o de un banquero. Entonces, claro, las ventajas y los beneficios que tienen el sector empresarial para temas crediticios, ellos tienen tasas de interés del 8 o el 9%, que son altas ciertamente, privilegiadas desde la banca y privilegiadas también de los organismos que se encargan de fijar las tasas de interés, mientras que para los hijos de los obreros, créditos que van con tasas del 26, 27, 28%. ¿Quién, en su sano juicio, va a arriesgarse a obtener un crédito en el banco con esas tasas de interés si es que es accesible al crédito? Porque recuerde también que los bancos le piden garantías. ¿Y qué garantías puede presentar el hijo de un obrero, a diferencia del hijo del gran empresario o del gran banquero? Entonces, las diferencias son profundas con relación a los intereses legítimos que tenemos los trabajadores y los intereses poco legítimos del sector empresarial, que va en la línea de incrementar sus ganancias, sus utilidades en desmedro de los trabajadores. Pensar una reforma o pensar en una ley de oportunidades, insisto, yo creo que las oportunidades que tienen ahora, digo entre comillas, porque también nosotros tenemos oportunidades de acuerdo con la Constitución de marcar línea también con relación a la resistencia, y en el camino nos vamos a encontrar, porque no puede ser posible que se pisotee el derecho social en el país. Recuerde que el derecho al trabajo se rige por el derecho social, que va más allá de la relación de la estabilidad con el trabajador, sino de la estabilidad familiar, de la estabilidad emocional también de la familia. Entonces no podemos echar al piso todos esos hechos históricos que se han sucedido tras la implementación del Código del Trabajo, que desde su inicio decían que terminaría con el sector empresarial y con las inversiones en 1938. Hasta ahora no se ha terminado. Hasta ahora siguen teniendo utilidades que tenemos ahora, producto de la pandemia, ciertamente dificultades, pero eso no puede ser utilizado como herramienta para flexibilizar, o como ahora dice, ya están cambiando la palabra flexibilidad, sino de hacerle elástica la relación laboral de tal manera de tener trabajadores a la carta, de acuerdo a las horas o a los días que le interesa al empresario, con los salarios que fijaría el empresario ciertamente en relación a las horas que se elaboren, que el empresario pueda despedirle el momento que quiera,
Que el empresario ahora plantee que debe retomarse los contratos de plazo fijo por 3 años, eliminar la jubilación patronal, quién sabe, eliminar más adelante las utilidades, en fin. Entonces son temas que cuando algún momento decía, a lo mejor las nuevas generaciones de empresarios tendrían una visión social distinta, pero vaya que nos hemos equivocado. Yo creo aún a pesar de los egoísmos que se tuvo de empresarios anteriores, pero ni de lejos se asemejan los empresarios actuales que van en una línea mucho más fuerte todavía en contra de los trabajadores. Y ahí hubo una como punta de lanza, ¿no? Para abrir ya el debate en serio con respecto de todo lo que usted ha señalado, Jaime, el tema de la flexibilización, que ahora también románticamente, dice usted, le quieren llamar el elasticidad, ¿no? Lo flexible y lo elástico termina siendo prácticamente lo mismo. Pero todo esto arranca con el cuento de la ley humanitaria, pues ahí empezamos ya con la precarización y con los despidos, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, aprovecharon el momento tan difícil que estábamos viviendo y que además estábamos encerrados por el confinamiento provocado por la pandemia, y la asamblea controlada y dominada por Romo y por Moreno, en ese entonces aprobaron esa ley humanitaria. Pocas expectativas son las que tienen ustedes con respecto de que la situación laboral mejore, porque además le escuchaba usted y repetía así lo que ya se viene convirtiendo en una especie como de relato continuo, ¿no? De esta gente que lo que quiere apuntar es a eso, y es que mejor que no tener trabajo es tener cualquier cosa, entonces confórmate con esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen con respecto de lo que podría pasar en los próximos meses? Bueno, yo lo que creo es que creo en las capacidades de movilización de las organizaciones. Creo también la importancia que debe dar la Asamblea Nacional en términos de abrir esos debates respecto de lo que se pretende hacer por parte del Ejecutivo. Mirar los hechos históricos que acaecieron también para lograr de que el derecho laboral se rija por el derecho social. Y también, no diría vender las ideas, sino más bien entrar en una racionalización respecto de lo que debería ser el sector político también con relación a la generación de empleo. Mire, de lo que yo he podido apreciar del gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, nosotros nos habíamos reunido personalmente, en mi caso, con el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, y le decía que si tenemos potencialidades en el país, ¿por qué no utilizar, por qué no aprovechar y dejar de lado esas confrontaciones de orden político? ¿Y a qué me refiero? En el país, Alexis, tenemos una potencialidad en energía eléctrica que más del 50% de esa potencialidad instalada se está yendo por los cauces de los ríos. ¿Por qué no entonces motivar a que el nuevo emprendedor o empresario que vaya a instalar su industria, que vaya a generar empleo, se le dé una tarifa preferencial? Yo diría inclusive cero costos. Porque imagínense que esas centrales hidroeléctricas, más o menos en términos generales, la tasa de retorno de la inversión está en 5 años, y solamente miremos al Coca-Cola Sinclair. El Coca-Cola Sinclair ya tiene 5 años de funcionamiento y ha producido alrededor de 2.200 millones de dólares ya en energía. Es decir, nosotros como país nos endeudamos, hicimos un crédito para instalar esa central hidroeléctrica. En 5 años estaría prácticamente recuperando la inversión. Y nosotros los ciudadanos seguimos pagando ese crédito y seguimos pagando por la tarifa también de energía eléctrica, cuando al 6º año sería una energía prácticamente de costo cero. ¿Por qué no entonces el Estado ecuatoriano apoyar que para las nuevas inversiones que se hagan en industria, por ejemplo, y que genera empleo, la tarifa por lo menos sea subsidiada, si es que dicen que se puede, o sea, para no ponerle la tarifa cero? Y diría entonces ese beneficio iría en la línea de los nuevos emprendimientos. Otro tema. Lamentablemente, los temas emblemáticos en materia política afectan también a la población
y son irracionales cuando se deja de lado esas potencialidades. Y digo lo siguiente, si los ciudadanos, las amas de casa que utilizamos todavía el gas licuado de petróleo, ¿cuánto el país gasta? Porque en esto es gasto, no es inversión. Gasta importando los cilindros de gas o el gas. En muchos de los casos para calentar piscinas de los ricos y en muchos de los casos para empresas grandes que se aprovechan también del subsidio que el Estado le da a las bombonas de gas. 780 millones de dólares. Yo digo, ¿por qué no entregar también esa energía gratuitamente, por lo menos 1 año o 2 años, a los consumidores de energía eléctrica y se les entrega las cocinas de inducción y dejamos de repatriar 780 millones de dólares que bien se podrían utilizar para mejorar, para ampliar o para innovar nuevas industrias en el país para generar productos y evitar la importación? Si usted se va a un supermercado, usted puede encontrar cualquier cantidad de productos importados. Generamos empleo fuera del país y no innovamos en el país para generar estas empresas y a su vez producir algo que en muchos de los casos son tan elementales. Tenemos la mayor de las potencialidades también en recurso humano, Alexis. Tenemos profesionales de primera línea, de tercer nivel, de cuarto nivel, con posgrados y más. Pero resulta que no hay trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas en el país, las empresas son empresas familiares. Se han quedado con la rentabilidad que nada más cubra las necesidades de la familia de quienes invirtieron. No se hace aquí una empresa, y menos todavía pensarse en transnacionales. No se da espacios para que puedan tener crédito los hijos de los obreros. Y por eso planteábamos una alternativa, decíamos. Y por otro lado, el Estado ha ido despidiendo profesionales, usted que se refería a profesionales con títulos de cuarto, de tercer nivel, extraordinarios, han sido despedidos del sector público, muchos de ellos por ser etiquetados o estigmatizados. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que está pasando en el registro civil, que antes era una institución muy eficiente, con unas filas larguísimas de gente afuera, tratando de renovar pasaportes, cédulas, haciendo trámites, etcétera, porque el despido de estos profesionales de primer nivel ha provocado precisamente eso, que la calidad del servicio en el servicio público vaya en detrimento. Es que sí, mire, la desesperación es tan grande de los estudiantes ahora son profesionales, en la que todas esas capacidades que podría aprovecharse en el país, lo que le están diciendo es, mire, con esta nueva legislación, ¿no? A no tener empleo, cualquier empleo es bueno, entonces gane $200, o sea, el 50% del salario básico. Entonces, ¿qué dicen los jóvenes, los profesionales? Mi futuro no está aquí en el país, mi futuro está fuera del país. Y el país hizo enormes inversiones y los padres de familia se endeudaron para poder capacitar, hicieron esfuerzo los estudiantes y cuando vinieron ya como profesionales, no hay oportunidades. Y las oportunidades lo que están es ahora generándose para el sector empresarial por estar en el poder, para flexibilizar o hacer elástico la relación laboral, reducir los salarios y eliminar derechos. O sea, ¿qué concepto tenemos en los actuales momentos de la relación que debería tener de bienestar que el Estado debería, el gobierno debería generar para sus ciudadanos? Pero estamos acá precarizando, estamos en la vía totalmente equivocada. Y en eso, pues evidentemente, como digo, nosotros siempre hemos estado dispuestos y estamos dispuestos a dialogar, pero que tampoco implique una precarización de la relación laboral y menos todavía eliminación de derechos para los trabajadores. Y en ese camino nos vamos a encontrar en cualquier momento, porque el tema del trabajo es un tema tan sensible que cuando afecta a la familia, no solamente va a salir los trabajadores, sino la familia, que se ve afectado con aquello. Y entonces, bueno, los resultados, esperemos, no sean las que tradicionalmente hemos tenido, porque a la postre todos terminamos perdiendo. Sería bueno entonces que reflexione el gobierno y que fomente este diálogo de tal manera que lo que ellos hablan del encuentro sea un encuentro para bien, no un encuentro para mal. Y un encuentro con los que piensan distinto también, ¿no? Porque por ahora se han encontrado solo con sus aliados más cercanos, pero tendrán que sentarse a dialogar, por ejemplo, con dirigentes sindicales, con trabajadores. A usted, y de paso, Jaime, le pregunto, ¿les inquieta a ustedes con respecto de lo que haría el gobierno más adelante en el tema privatización, CNT,
sectores estratégicos, la venta del Banco Pacífico, por ejemplo. Mire, por ejemplo, este último, el del Banco Pacífico. ¿Está generando utilidad o no? ¿Y a dónde va esa utilidad? Si esa utilidad que genera el banco va al erario nacional y que eso implica redistribuir también a través de prestación de servicios públicos, en buena hora. Si ese banco permite de alguna manera regular también las tasas de interés, que dicho sea de paso, son tasas chulqueras aquí en el país, en buena hora. Empresas que tienen rendimiento, pues deberían sostenérselas. Empresas que no, deberían entonces buscarse una nueva administración. Yo creo que el país, y cuando hacía referencia de que tenemos el mejor momento de tener recursos humanos importantes, digo, ¿por qué no entregar la administración a profesionales ecuatorianos que le permitan darle rentabilidad a esas empresas? Lo que pasa es que la politización de esas empresas, el no manejo técnico y el sometimiento a intereses de orden político y en muchos casos personales que terminan en corrupción, es lo que ha hecho daño a las empresas del Estado. Y habría que entonces buscar mecanismos, porque creo que el país ha generado profesionales de primera línea, que no están conectados a partidos políticos y que se puede manejar técnicamente en beneficio del país. Entonces no se puede estigmatizar de que lo público es malo. No, lo público es malo por la pésima administración que en su momento los gobiernos que vienen de partidos políticos han hecho. El caso del Seguro Social es patente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es importante que revertamos este tipo de desadministración para hacer una administración eficiente que le dé resultados al país, que le dé resultado al ciudadano, mejorando sus condiciones de vida, mejorando sus capacidades y mejorando también la calidad de los servicios. Le quiero agradecer a Jaime Arciniega, dirigente sindical, con quien hemos conversado hoy. Le hemos invitado para hablar sobre la reacción que tienen precisamente los trabajadores, los obreros del país, después de conocer la intervención del ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, y la posibilidad de eliminar las indemnizaciones para los trabajadores que sean despedidos, así como también otros aspectos que preocupan a la clase obrera, como la flexibilización o elasticidad laboral, que así es como la empiezan a llamar, nos ha dicho Jaime Arciniega. Le quiero agradecer muchísimo, un fuerte abrazo, gracias por haber aceptado la invitación. Usted, Alexis, muchísimas gracias, un gusto. Un placer como siempre.